a meter con otro tema sobre el cual, bueno, en las últimas horas, como te contamos hace un ratito, ha tomado gran relevancia. Por supuesto que preocupa porque tiene que ver con lo social, tiene que ver con la salud, con uno de los sectores más vulnerables. Estamos hablando de qué es lo que va a pasar con los medicamentos que el PAMI entregaba de manera gratuita y hoy ha dejado de hacerlo. Por supuesto que hay algunos descuentos, algunos de los medicamentos siguen teniendo un descuento vigente que según el caso ronda el 80 o el 50%. Pero estamos en comunicación con Cristian González de Alessandro, que es abogado, es consultor y docente especialista en jubilaciones y derechos de las personas mayores. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Vito Escolés y Sonia Negrín lo saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Sonia? ¿Qué tal, Vito? Bien, gracias por atendernos. Saludos a los oyentes. Bueno, muy amable. A ver, doctor, me interesa su lectura respecto a esta situación que se ha dado, porque uno escucha, digamos, argumentos de todo tipo, ¿no? Por un lado, digamos, desgraciadamente, el PAMI, que cada vez que termina una gestión o a poco de andar, nos vamos enterando de los desmanejos y siempre parece ser una caja saltable, digamos, y lo primero que supimos del PAMI fue que había habido una defraudación muy importante. Sí. Un par de meses después, esto que tiene que ver con una quita en los beneficios que reciben los afiliados. A ver. Bueno, vos lo resumiste muy bien. Esto es así. El PAMI, desde que se fundó en el año 1971, no cumple con lo que la misma ley que la creó establece. El PAMI primero y principal, debe estar gobernado por sus propias autoridades. Y cuando dice que el PAMI tiene que estar gobernado por sus propias autoridades, las autoridades no es el gobierno nacional o un funcionario que ni siquiera sabe lo que es el PAMI ni las siglas. El PAMI debe estar gobernado en primer lugar por los propios beneficiarios. ¿Y quiénes son los propios beneficiarios? Los trabajadores, o sea, todos nosotros, los jubilados y también los empresarios y el Estado Nacional, no un gobierno. Partiendo de esa base, el PAMI siempre tuvo y da muchos títulos en la opinión pública. Ahora bien, vamos a esta gestión, o la gestión anterior. La gestión anterior, es cierto que hizo, y está comprobado, y hay un montón de pruebas en la justicia, una defraudación importantísima que salió a la luz, que fue el tema de los medicamentos y la compra de medicamentos de personas que estaban fallecidas. Bien, un médico, por ejemplo, recetaba 39.000, o recetó 39.000 recetas, valga la redundancia, en un año, cosa que es imposible. Y jubilados que compraban, qué sé yo, 200 remedios o 100 remedios en cualquier parte del país, un solo jubilado. Ahora, eso es cierto, que hay que investigarlo, que hay que meterlos presos, que hay que aplicar bien la ley que quieren imponer, que es quitarle todo el patrimonio a los corruptos. Bueno, todo eso está muy bien. Ahora vamos a lo social, a lo que le preocupa al jubilado día a día. Hoy el jubilado día a día se encuentra con una restricción en medicamentos. De los medicamentos gratis que le entregaban, le redujeron la posibilidad de tener por lo menos la mitad en cantidad. O sea, los medicamentos que quedaron gratuitos ya no se le entregan 2 o 3 medicamentos, sino se le entrega 1. Y por el otro lado, una reducción en la quita en una lista que tiene un baremo, un vademecum de medicamentos, que hoy van a tener que empezar a pagar como cualquier hijo vecino, o sea, como cualquiera de nosotros, como en una prepaga, entre el 50 y el 80%. Sí, además teniendo en cuenta el enorme incremento que ha habido en los precios de los medicamentos desde, qué sé yo, octubre del año pasado hasta ahora, ¿no? Que ese es otro gran tema. Pero a ver, doctor, dentro de los medicamentos que se dieron de baja, digamos, ¿tienen relevo? ¿Hay reemplazo por otros que siguen gozando del 100% del descuento? ¿A qué voy con esto? Digo, un médico le tiene que, no sé, recetar un antibiótico, un antipirético, no sé, qué sé yo, un medicamento para la presión. ¿Tiene opciones? Mira, los medicamentos que se compraron, yo no soy médico, aclaro, yo soy abogado, gerontólogo, estudié un poco en lo que hice mi especialidad de gerontología de medicina, pero no soy médico. Sí te puedo decir que, informándome con médicos,
los médicos me estuvieron explicando, por ejemplo, se quita de la lista antibióticos que tienen doble acción, es decir, ustedes saben que hay medicamentos que tienen varias fórmulas, que en un solo medicamento contienen varias drogas. Bueno, ahora se restringieron esos medicamentos, por ejemplo, de antibióticos, te digo, de monodrogas, o sea, para a lo mejor la misma droga por separado te venden en o sea, en vez de tomar una pastillita va a tener que tomar dos, digamos. No. ¿Eso qué genera? Eso genera más consumo de pastillas, claro. Lo que se llama polifarmacia. Claro. Bien, la polifarmacia es la acumulación de cantidad de pastillas que una persona toma. Ahora, el estómago del adulto mayor es mucho más vulnerable o degradado por la condición del tiempo y mucho más propicio a tener una úlcera si toma más cantidad de medicamentos. Más vulnerable. Los antiácidos fueron quitados de la lista. ¿Los antiácidos? Sí, por ejemplo. Los antiácidos, los productos los estomacales, los que recurren. Hay mucha gente que consume esos medicamentos. La realidad hace que, por un lado, los medicamentos, que son entre 160 medicamentos de esa lista que existía, no van a tener más cobertura. Y por el otro lado, los que van a tener una cobertura entre el 50 y el 80%. Eso implica que el jubilado va a tener que desembolsar del bolsillo, por lo menos, en algunos medicamentos, un 20 o 20% del salario de lo que cobra. Doctor, la situación es digamos, pasible de ser presentada o ser tratada, mejor dicho, a través de algún amparo judicial. ¿Es posible que esto suceda? A ver, lo cierto es que se va a venir una catarata de amparos, porque primero yo integro el cuerpo de asesores del Frente Renovador de la diputada Mirta Tundis, y yo le sugerí a la diputada, lo estamos elaborando, es un pedido de informes al titular del PAMI para ver en qué situación se encuentra la calidad de vida de nuestros adultos mayores en el PAMI. Yo le paso un dato. ¿Cómo le va? Vito Escole se le habla. Vito, sí. El tema es así: 39.000 recetas a un solo médico. Esa es la denuncia. Un solo médico recetó eso en un año. En un año. Bueno, yo saqué la cuenta. Sí. Serían 107 recetas por día. Sí. Si trabajara 10 horas sin parar de lunes a lunes, tendría que recetar una cada 6 minutos. Cosa que es imposible. Hay que ir a buscar a ese señor y decirle: alguien firmó por usted. Claro. O firmaste todas juntas un sábado. Está avisado ese señor ya está investigado en la justicia, cosa que está perfecto, y si tuvo responsabilidad en hacerse, y bueno, va a tener que sufrir las consecuencias. Eso es trabajar, ¿ven? Eso es trabajar a destajo. Eso es la verdad que una vocación al servicio. Eso es un horror, en realidad. Ahora, ahí también a mí me parece, doctor, yo no sé cuál es su lectura al respecto, pero a mí me da la sensación de que ahí también hay complicidad de los farmacéuticos. Digo, tal vez en las grandes ciudades sea un poco más complejo. Muy buen razonamiento, y eso es así. Mira, yo esta noticia de de la quita de los medicamentos me entero 4 días antes, o sea, hoy sería el quinto día antes que me entero de esta situación, cuando en ningún medio se hablaba. Yo lo publico en mi página web, en la página de Facebook, porque la web es la del estudio, ahí no publico, pero sí la página de Facebook mía, lo publico a la noche del día antes que salte, 2 días antes que salte esta situación. Me llegó un dato que el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires iba a iniciar, y no sé en qué quedó, porque hasta el último momento tengo entendido que está vigente, un paro para el día lunes. No, por supuesto, los farmacéuticos están poniendo el grito en el cielo con esta cuestión, porque aparte son los que tienen que poner la cara frente a los jubilados. Claro. Pero yo me refiero al otro tema, estábamos hablando de la corrupción. Lo que pasa es que son como dos cuestiones que desgraciadamente se cruzan, no tendrían que cruzarse. Bueno, a esto me refiero. El Colegio de Farmacéuticos me llega esta información y me dice que el Colegio de Farmacéuticos es el que estaría en contra de que se le entreguen los medicamentos gratuitos. Es decir, a mí me llega la información de que el Colegio de Farmacéuticos era el que ponía el grito en el cielo por los medicamentos gratuitos.
por los medicamentos gratuitos, por la entrega de medicamentos gratuitos. Ahora salta la información al revés, como que el PAMI fue el que restringió. A mí me llama la atención, porque la fuente con la que consulté, la respuesta que me dio, y que después se hizo pública en los medios prácticamente igual, es que los jubilados no consumen la cantidad de pastillas o la cantidad de medicamentos que tenía la lista. Y que total, ¿para qué se iba a entregar esos medicamentos en forma gratuita? Esa es la versión de PAMI. La versión de PAMI, pero que a mí me llega en la versión del farmacéutico, la persona que yo consulté. Como que también era su versión y la versión oficial del colegio. Sí, a ver, yo lo que he escuchado de parte de algunos funcionarios del PAMI, estamos buscando la redacción y en realidad nosotros desde hace por lo menos 15 a 20 días, porque en algunos lugares del interior de la provincia esto ya estaba vigente. ¿No? Los recortes habían empezado, exactamente. Esto es bien federal, empieza por la periferia. Sí, como siempre. La gente del interior es la que termina pagando los platos más complicados. Es así. Pero lo real, chicos, a ver, es que hoy el jubilado en concreto va a tener que empezar a desembolsar del bolsillo medicamentos. Antes eran entre 5 y 6 medicamentos que se daban gratuitamente. No solo se le va a restringir la cantidad de medicamentos de los que se dan gratuitamente, o sea, si antes tenía 2 o 3 medicamentos, ahora va a tener que ir a la farmacia y le van a mejor dar 2. Bueno, pero a ver, ahí no tiene que ir a la farmacia, él donde tiene que ir es al médico. Al médico, claro. La farmacia después es la que le tiene que vender y donde tiene que entregarle el medicamento que consume. Ahora, esto va a provocar que el adulto mayor va a tener que poner de su bolsillo más plata, que a su vez la canasta básica, y se conoció el otro día, pasó de 8.000 o 9.000 pesos en el mes de diciembre a 11.031 pesos. Se aumentó el 28% la canasta básica para un jubilado entre diciembre y marzo de este año. Con 11.000 y pico de pesos, que hasta antes que esto saltara, porque ahora debe estar en mucho más plata. Obviamente. 11.000 pesos, con una jubilación cuyos adultos mayores, más de la mitad cobra menos de 5.000 pesos. ¿De dónde y cómo viven? No, sí, la situación es crítica, definitivamente. Digo, el último aumento que recibieron fue el 15%. Está claro, y cuando uno ve los niveles de recaudación de los organismos, precisamente tributarios, están por arriba del 40%. Ahí está la inflación real. Pero a ver, la financiación del PAMI, el PAMI no debe dar pérdidas. Ustedes saben que a todos los trabajadores argentinos, a todos los trabajadores desde la Quiaca, Tierra del Fuego y de la Cordillera al Ancho Mar, se les descuenta el 3% que va a la obra social. Claro, pero ¿sabe lo que pasa, doctor? Que al PAMI se lo vienen robando de manera sistémica también. Perdón, no te escuché. Que se lo vienen robando de manera sistémica también. Claro. Entonces, ese es el tema. Claro, y ninguno de los que se lo robaron va preso. No, ni ninguno devuelve. Mire, yo ya no sé si quiero que vayan presos. Ya con que solo devuelvan la que se llevaron, la verdad que sería yo satisfecha, ¿no? Aunque devuelvan la que se llevaron. Eso es cierto. A ver, y es una falacia que al jubilado se le da el medicamento gratis. El medicamento gratis no se lo da ni la obra social más benevolente, porque el jubilado está haciendo el aporte de ley sobre el 3% del sueldo, más todo el 3% que en la actividad como trabajador hizo durante toda su vida. Entonces es mentira que un medicamento es gratis. Ya lo pagó y con creces durante toda su vida y lo sigue pagando. Por ende, si la cuestión del PAMI, como dicen, es que esos medicamentos no son obsoletos y no sirven, o son de muy poca cuantía, muy poco plata, entonces ¿para qué lo restringen? ¿Para qué lo quitan? Bien. Si no sirven, no tienen función, déjenlo como está. Y en todo caso agreguen una lista superior, superadora, que integre mucho más medicamentos que estén probados y que los adultos mayores consumen. Doctor, gracias por su tiempo, un gusto hablar con usted. Cristian González de Alessandro, un especialista en temas que tienen que ver con los derechos de los adultos.